¿Qué tal? Un gusto saludarlos. Estudiar lo que ha ocurrido en Venezuela a partir del 24 de junio de 2026 con el doble sismo que sacudió la zona centro-norte costera del país es una tarea fundamental para los venezolanos, las autoridades e incluso quienes estudian el tema de los sismos, porque esto que ha ocurrido en nuestro país, en nuestro territorio, ha marcado varios hitos importantes. Para esa tarea estamos el día de hoy en compañía de Francisco Garcés, ingeniero civil, doctor en ingeniería sismo resistente, presidente además de la comisión que nombró la presidenta encargada Delcy Rodríguez para verificar la habitabilidad de la infraestructura luego de estos sismos. Francisco, gracias por recibirnos. No, muchas gracias a ustedes por la oportunidad de llevar información a la población. Francisco, en principio quisiera un adelanto de todo el diagnóstico que se ha venido haciendo desde el 24 de junio. Sabemos que eso se mueve porque hay réplicas todavía, porque están estudiando en el campo todo lo que ha ocurrido, pero un primer diagnóstico de ustedes respecto a lo que sucedió en nuestro país en materia de infraestructura y por qué fue tan destructivo esto que ocurrió el 24 de junio. Bueno, fíjate, el 24 de junio ocurre un sismo muy importante, tal vez sea el sismo histórico más relevante de Venezuela después de la llegada de los españoles a Venezuela. Nosotros tenemos referencias históricas de sismos muy importantes que han destruido algunas zonas de Venezuela. Sin embargo, lo ocurrido el pasado miércoles tiene características especiales que lo denotan pues como un evento extraordinario con potencial inmenso de destrucción que por supuesto, digamos, ha lamentablemente enlutado nuestra población, Claro. ¿no? Entonces acá lo primero que tendríamos que decir es la naturaleza del fenómeno. Lo primero, además de esto anteriormente, decir que Venezuela es un país que tiene actividad sísmica. Ha habido sismos antes, hubo sismos recientemente y seguirán habiendo sismos. Por lo tanto, nosotros tenemos que estar preparados y eso es consecuencia de la ubicación geográfica de Venezuela, que está entre dos placas tectónicas, la placa del Caribe con respecto a la placa suramericana, que se desplazan en el borde, digamos, del norte del país y generan un sistema de fallas que es el que ha generado los sismos. El pasado miércoles tuvimos dos sismos importantes, un evento de 7.2 y luego un evento de 7.5. Estas características de dos eventos tan importantes a la vez es una suma que realmente libera una cantidad de energía que exige de manera importante a las estructuras para, digamos, su comportamiento sismo resistente. Lamentablemente han caído una cantidad importante de estructuras que ciertamente nosotros hoy día tenemos que evaluar por qué se cayó. Hay dos elementos a los cuales ver. Tenemos Caracas y La Guaira, digamos que tal vez son las zonas más afectadas. Sí. Pero los efectos sobre Caracas son relativamente diferentes a los de La Guaira. En Caracas se habrán caído un poco menos de 10 edificios, en La Guaira se cayeron más de una centena de edificios. Sin embargo, la gente se pregunta, bueno, ¿cómo estando tan cerca, acá se caen tantos edificios, acá estos otros? Si los ingenieros que hicieron esto seguramente son los mismos, ¿verdad? Quienes los calcularon, los mismos materiales, el mismo acero, la misma norma sísmica. Bueno, esto es lo que nos toca a nosotros estudiar. Por supuesto, los elementos preliminares que hemos estudiado, por supuesto, se ubican dos epicentros muy cerca de Yaracuy. Hay otros que ubican el segundo sismo de 7.5 frente a las costas de La Guaira. Pero más allá de la precisión, porque eso es algo que es de convención y se definirá, lo cierto es que desde Yaracuy, digamos aproximadamente hasta La Guaira, hubo una rotura de un poco más de 250 kilómetros, los cuales dejaron, digamos, un recorrido del rompimiento de la corteza terrestre que llega más allá del estado de La Guaira, más o menos al final de la zona que llamamos la sabana, y que explica la demanda tan importante que localmente se dio sobre La Guaira. Por supuesto, va a haber aspectos adicionales que revisar, algunas de las estructuras que se cayeron, su cumplimiento normativo, etcétera, etcétera. Pero ciertamente hay una exigencia muy grande a la cual se sometió la estructura y que en estos momentos tenemos que estudiar lo que sucedió desde el punto de vista de las ciencias de la Tierra, así como desde la ingeniería el comportamiento de la estructura. Mientras tanto, ¿en qué labores estamos? Las labores iniciales que ya se han desarrollado, que son las labores de rescate humanitaria que llevan un grupo de rescatistas y que, bueno, afortunadamente junto con la colaboración internacional han potenciado la capacidad que Venezuela tiene. Y por otro lado está
una primera labor de reconocimiento del daño. Es decir, las estructuras, muchas se han dañado, otras se han caído. Las que se han caído es evidente que ya no están en funcionamiento, pero hay una cantidad de estructuras que sufrieron daño que podemos calificar de importantes, moderados o muy poco daño. Las personas, digamos, en este momento tienen dudas acerca de cómo está su estructura y para ello tienen que ser evaluadas. Generalmente existe un protocolo internacional que, digamos, compartimos quienes trabajamos en el área de la ingeniería sísmica, de la ingeniería sismo resistente, de una evaluación rápida. Esto lo hacen en Japón, en Estados Unidos, en Rusia, es decir, en todas partes del mundo lo hacemos, más o menos un código similar, en el cual a través de un color rojo, amarillo y verde, como el semáforo, se establecen 3 condiciones. La primera condición, si el edificio es verde, significa que la estructura está sana, está habilitada para ser usada. Aunque pueda tener algunos daños. Aunque pueda tener algunos daños que no comprometan el servicio ni la estabilidad. Es decir, puedes tener algunas grietas pequeñas, sobre todo la forma de construir en Venezuela hace de que ocurran grietas en las paredes. ¿Por qué? ¿De qué se trata esta porque forma? Las paredes de Venezuela generalmente son paredes de arcilla, las cuales son un elemento que con el movimiento tiene una baja resistencia a tracción y por eso tienden a romperse y a generar grietas de diferentes tamaños. Si esas grietas son pequeñas, no comprometen la estructura, pero además no comprometen la estabilidad de la pared, que la pared se pueda caer, entonces en este caso, bueno, tú puedes estar allá. De hecho, la gente a veces tiene algunas grietas en la pared de su casa, que puede ser del friso y que no representa mayor eventualidad. Sin embargo, la aparición de estas grietas después de un sismo llama la atención, puede generar duda y es necesario que sea evaluado por un ingeniero estructural adiestrado además en el formulario que se ha desarrollado en Venezuela, que nosotros tenemos ya desde hace muchos años, para revisar la estructura. También tenemos otro caso en el cual la estructura puede tener algunos daños mayores, que implica que necesita profundizarse el estudio para establecer si es segura o que tiene condiciones de servicio que imposibilitan que sea, digamos, habitada. Es decir, a lo mejor tú tienes una estructura, digamos, muchas en Venezuela son de concreto, las cuales a lo mejor la estructura no sufrió ningún daño, pero las paredes se han dañado tanto de que representan un peligro permanecer en ellas, porque puede venir una réplica o alguna otra condición y la pared se te puede caer. Eso, por supuesto, es algo que hay que prevenir en la seguridad de las personas. Entonces, esta vivienda no puede ser habitada, tiene que ser revisada y tiene que pasar un proceso de rehabilitación. Y después hay otras estructuras que tienen daños más importantes, los cuales su estabilidad o su revisión inicial implica que representan un riesgo para las personas, a la cual se le coloca la etiqueta roja y que se imposibilita su uso, digamos, inicial. ¿Cuáles son las características Las características, bueno, que tenga, por ejemplo, una columna que esté dañada, que esté visible, sobre todo las que son de concreto, que la zona del concreto, las grietas la atraviesen, que se vea el acero, ¿verdad? O si la estructura es de acero, de que haya habido algún pandeo, algún doblez en algún elemento, o que se haya desprendido alguna soldadura o algunos pernos. Es decir, hay un formulario completo en el cual se va llenando. Por supuesto, hace falta la experticia del profesional para hacer la evaluación final. Sé que hay pocos días, han pasado pocos días de la creación de la comisión, pero ya ustedes pueden hacer un aproximado, Francisco, de cómo está la infraestructura, de lo que han visto, qué es la mayoría. Hay muchos daños, hay mucha gente que tiene que estar fuera de su vivienda aún. Sí, mira, hay daños severos. Yo en este momento no podría dar el balance exacto de cuáles están inhabilitadas para ser ocupadas. Son miles de viviendas, eso sí te puedo decir, tanto en Caracas como en el estado La Guaira principalmente. Hay otros estados con algunas afectaciones, afortunadamente menor. Ha habido algunos desplomes fuera de Caracas y La Guaira, pero son 2 o 3 simplemente no. 2 o 3 lamentables, ¿no? Por supuesto, pero no se comparan con la dimensión que tiene sobre todo el estado de La Guaira. Pero bueno, esas miles de estructuras ahora pasan a lo siguiente, es decir, hay miles de estructuras que están en pie que les hemos ido colocando la etiqueta verde. Hay otros cientos de estructuras hasta ahora, porque la cuantía es menor, son más las que pueden ser habitadas, pero hay un número importante de estructuras que están entre amarillo y rojo, las cuales necesariamente tienen que ser desalojadas, y para eso, bueno, hay una comisión nacional, un programa nacional en el cual se están creando los albergues temporales, donde las personas van a un albergue de transición mientras se le da una solución a su tema habitacional, que puede ser la reconstrucción, la rehabilitación, digamos, o, digamos,
una nueva vivienda, si la misma finalmente no puede ser catalogada como competente. Esto sobre todo te crea una dimensión social, la cual tiene que ser cubierta. Claro, Francisco, estamos hablando de miles de familias, miles de personas que necesitan refugio seguro en primera instancia, pero que luego pueden requerir vivienda. Esto significa un reto importante para el país. ¿Se puede estimar un plazo para medir el momento en que podamos tener la solución a todo esto? Bueno, fíjate, acá hay un plazo de determinación exacto de características, ¿no? Y sobre todo en qué condiciones está la gente que está en La Guaira. Además que sobre todo, bueno, hay una identificación con la zona donde vive, Sí, pero bueno, por supuesto, como el guaireño pasa como el mucho, guaireño sí. pasa, pues hay una identificación Sí. local de la gente que inclusive a pesar de que su casa está colapsada, dicen yo me quiero quedar acá. Es decir, es un tema, por supuesto, humano que hay que atender, pero para esto hay que planificar de manera mucho más profunda, hay que revisar una cantidad de elementos técnicos para una posible reconstrucción, para una solución integral que en este caso se le va a dar a las personas. Pero en eso, aquí hay que ser, digamos, absolutamente categórico en que el resultado lo dará la ciencia. La Se ha ciencia, los especulado mucho en estudios. ese terreno. Después de este sismo, venimos de la tragedia de Vargas en el 99, que Vargas, el mismo estado La Guaira en este momento, ahora el principal protagonista de esta catástrofe. Es habitable La Guaira. Se habla de unos suelos que no son compatibles con la cantidad de viviendas y con cantidad de complejos turísticos. Se ha especulado mucho al respecto y por eso quisiera su Bueno, pero precisión. mira, este es un aspecto, en primer lugar, de estudio del suelo, de las ciencias de la tierra, y que en conjunto con las capacidades urbanísticas de ordenanza y, por supuesto, de estructuración de las ciudades que dará la solución. Yo no te puedo dar la solución final, yo creo que debe haber un consenso de la academia y sobre todo además un consenso de la academia en función de la dimensión humana y de la seguridad del futuro. Yo creo que esto hay que pensarlo muy bien. Todos podemos tener un aspecto sobre el cual aportar, pero ciertamente todas estas recomendaciones tienen que darse finalmente en un documento técnico que establezca recomendaciones para la planificación del lugar. Ciertamente hay lugares que parecieran no ser los hábiles o pudieron haber prácticas que no fueran las mejores, pero eso es un parecer y nosotros Claro. en el tema científico no podemos hablar de si me parece o yo creo, simplemente es determinar científicamente con certitud cuáles son las condiciones y cuáles son las recomendaciones. ¿Existe alguna legislación, algún marco legal en Venezuela que nos hable acerca de las medidas mínimas para la construcción sismo resistente, dado que estamos en un país Sí, no, sísmico? ciertamente nosotros tenemos una norma de estructuras sismo resistentes, la norma que es de obligatorio cumplimiento en el territorio nacional, el cual te obliga a cumplir parámetros de construcción, de análisis, de diseño para que las estructuras que sean colocadas en el territorio nacional resistan las fuerzas sísmicas en función del lugar donde tú te encuentras. Si estás muy cerca de la falla, las demandas de la exigencia sobre la estructura que será mayor será mayor en comparación con las estructuras que se vayan alejando. Por ejemplo, en el sur del país, donde es un territorio en el cual nosotros establecemos que la peligrosidad sísmica es casi nula, bueno, las exigencias son mucho menores, pero las estructuras que están cerca de las zonas de falla, por supuesto, tienen una demanda superior. Muchos medios de comunicación que han estado en La Guaira han difundido la matriz de opinión de que la Gran Misión Vivienda Venezuela específicamente construyó edificios inseguros para la población, edificios de anime, de hecho, han dicho. ¿Qué respuesta tiene para estas personas? Bueno, mira, ahí hay muchos edificios en La Guaira que fueron hechos por la Gran Misión Vivienda Venezuela. Hay algunos que tuvieron fallas, hay una gran parte que no la tuvieron. Igual que hay una cantidad de edificios que se hicieron en La Guaira, es decir, la gran mayoría de los edificios que se cayeron en La Guaira no son de la Misión Vivienda. Dijo un bombero chileno que eran complejos hoteleros turísticos, la mayoría de los que habían caído. La gran mayoría son o complejos hoteleros y también residencias vacacionales y residencias de habitaciones, porque las residencias habitacionales también tienen gente que viven ahí permanentemente, claro, ¿no? Claro. Pero nosotros no podemos decir, o digamos de manera alegre, dar estas indicaciones, porque fíjate, en Caracas ningún edificio de la Gran Misión Vivienda se cayó, tuvo problemas, se cayeron algunos. No se cayeron los de la Gran Misión Vivienda Venezuela. Los que están aquí en Caracas también
guardan características similares. Entonces nos toca ver qué fue lo que pasó. Lamentablemente sí, es un porcentaje bajo, 2-3% del total de edificios que se habrán caído. Eso es lamentable. Nosotros tenemos que ver qué pasó ahí, así como lo que ocurrió en el 98% restante de los edificios, independientemente si son de lujo, si son edificios residenciales, todos deben ser analizados y estudiados. Y con respecto al tema del anime, que realmente es un tema que yo jamás en la vida creía que iba a tener que aclarar, ¿no? Pero bueno, en toda estructura, digamos, se utiliza hoy día el anime. Así como en la anterioridad la madera es mucho más utilizada, después la arcilla, bueno, el anime tiene características que permite de que puedas reemplazar algunos elementos no estructurales para utilizar el anime, que es más liviano, es más versátil, es mucho, por ejemplo, si tienes que colocar, nosotros utilizamos algo que se llama losas nervadas. Entonces ahí se colocaban antes bloques de arcilla, al lado se ponían el acero, arriba de los bloques el acero, abajo estaba, digamos, el encofrado, y después vertíamos el concreto. Entonces ahora, en vez de utilizar estos bloques de arcilla, utilizamos el anime. Es mucho más fácil de trasladar, es mucho más fácil de almacenar y además menos pesado, que te permite, igual que hay algunas paredes, que en vez de hacerlas de arcilla, la pones de anime, le colocas una malla de acero, proyectas, digamos, el mortero y tienes una pared más liviana que no tiene responsabilidad estructural, y en el caso que tenga responsabilidad estructural, está diseñado para eso. Son temas de relleno. Volvamos al sismo, al doble sismo del 24. ¿Por qué cree, qué hipótesis tiene, si tiene alguna, el nivel de destrucción que causó? ¿Tiene que ver con la superficialidad? ¿Tiene que ver con los dos sismos seguidos uno tras otro? Me parece que no hay precedentes en Venezuela. No, fíjate, de manera objetiva hay dos elementos fundamentales. Primero, que son dos sismos. Segundo, que son dos sismos de magnitud superior a 7. Y además, tercero, que la característica del sismo en Venezuela, este sismo es absolutamente superficial. ¿Qué significa? Que es superficial, que estás muy cerca de la parte donde están las edificaciones y el impacto sobre ellas mismas es directo. Hay lugares donde los sismos, por ejemplo en Chile, los sismos pueden ser de mayor magnitud, pero son mucho más profundos, entonces se tardan más, hay un filtro de alguna manera del movimiento en llegar a la parte superior y disminuyen algunas veces la intensidad y permite que los efectos sean secundarios. Acá el sismo, digamos, es directo, la rotura de la corteza terrestre es muy cercana y eso intensifica. Entonces, lo primero es el carácter de superficial, de dos sismos y de gran magnitud. A eso entonces se traslada a ver cuán competente fue o no la estructura, pero ciertamente, como te digo, te están exigiendo el nivel máximo dentro de tu desempeño, aunque las normas establecen la necesidad de que lo resista, ¿no? La mayoría de los edificios de esta región donde se generaron los impactos de estos terremotos son de vieja data. Sí, también eso es bastante claro, pues hay edificios que tienen una edad importante y ¿qué sucede? La ingeniería sismo resistente ha avanzado en la medida del tiempo. En Caracas la referencia es el 67, por ejemplo. Pero fíjate, nosotros podemos ver el sismo del 67 con respecto a uno de los sismos, del pasado 24 de junio. Hay una diferencia, por ejemplo, de una unidad. Este fue 6.5, este fue 7.5. De 6.5 a 7.5, dice, bueno, nada más hay una unidad, ¿verdad? Claro. Pero esa unidad significa que el de 7.5 es 32 veces más potente que el de 6.5, porque eso va en una escala exponencial que determina en la medida que va pasando cada 0.1 punto una cantidad importante que te hace que es decir, fíjate, el del 67, que fue muy potente, importante, se cayeron 4 edificios en aquella época, una ciudad mucho menos poblada, con mucho menos cantidad de edificios, ¿verdad? Pero derrumbó a 4, pero el que tuvimos ahorita es 32 veces con mayor capacidad de liberación de energía, digamos. Y con un compañero aparte. Exacto, y además con otro compañero de 7.2 que realmente potencia. Es decir, ocurre el primer sismo, yo estuve escuchando a un compañero que es profesor de acá, el cual dice, bueno, ocurrió el primero, no había terminado el primero cuando tú ya tienes otro. Si este sismo de 7.2 te dañó, imagínate lo que te va a hacer el de 7.5, además casi en la misma. Es decir, está sometido a dos exigencias momentáneas realmente importantes, ¿no?
¿Por qué ocurre eso? ¿Es posible que ocurra? ¿Hay precedentes? Sí, en el año de 1812, el 26 de marzo de 1812, hubo un El terremoto de de Caracas. Caracas muy importante, pero no fue solo de Caracas. El estudio, digamos, histórico y geotécnico, geofísico, geológico, establece de que hubo dos epicentros. Esto es algo, digamos, no es normal, pero ya en 1812 ocurrió uno en la falla de San Sebastián, otro en la falla de Boconó, que explica los daños importantes que hubo en Caracas, los daños importantes que hubo en la zona occidental del país y que es una referencia dentro de la posibilidad de este doble sismo. Ya lo tuvimos hace 200 años y que significó una situación, por supuesto, de drama social muy importante, pero también que influyó en aquella época en la guerra de independencia que se desarrollaba en aquel entonces. Francisco, nos interesa, pues como venezolanos, aprender de esta experiencia tan dura. Y en aras de esa posibilidad, le pregunto, como ingeniero civil y ingeniero en estructuras sismoresistentes, ¿alguna recomendación en estos casos? ¿Qué se debe hacer? ¿Cómo resguardarse de manera segura? Hemos visto que incluso personas han sobrepasado las horas que se establecen como límites en los protocolos internacionales porque tomaron las medidas correctas de alguna manera y pues como país sísmico debemos saberlo. ¿Cuáles son medidas concretas que podemos tomar a la hora que un edificio colapse? Bueno, mira, hay una cosa que nosotros lo medimos de manera, digamos, científica, que es el riesgo. En la medida que tú tienes menos riesgo, tú estarás más seguro. Entonces, ¿cómo lo medimos? Primero tienes una amenaza natural. La amenaza natural no la podemos limitar, no la podemos disminuir, porque bueno, ese es un comportamiento de la Tierra, que ella vibrará, a veces más, a veces menos. Hay probabilidades de que ocurra un sismo. La probabilidad de que ocurra un sismo de 7.5 es menor a que ocurra uno de 6, pero la probabilidad de que ocurran dos sismos es mucho menor. Sin embargo, ocurren. Entonces, ante esto, que es algo que no podemos evitar, que no podemos prevenir, ¿qué debemos hacer? Ser menos vulnerables. ¿Cómo somos menos vulnerables? Bueno, primero hay una vulnerabilidad social y hay una vulnerabilidad de tu infraestructura. ¿Cómo eres tú menos vulnerable socialmente? Sabiendo qué debes hacer ante un sismo. Es decir, si viene un sismo, ¿cómo te preparas? ¿Cómo te preparas? Actuando de manera adecuada. Estar calmado, verificar dónde te puedes resguardar, ¿verdad? ¿Cómo debes actuar después? Sobre todo, por ejemplo, personas que a lo mejor su infraestructura quedó bien, pero salieron corriendo, se pudieron haber caído. Claro. Si usaron el ascensor, pudieron haber tenido un problema seguramente. Si van por las escaleras, se pueden haber caído y tener una consecuencia importante. Entonces, ese primer protocolo, ¿qué hacer durante el sismo para que tú no sufras daño producto de un mal comportamiento? O estás saliendo de la casa, te cae una mata, te cae una pared, te puede hacer daño o te puede matar. O sea, primero, vulnerabilidad social, disminuirla. ¿Cómo? Sabiendo qué hacer, viendo los manuales, los institutos certificados como Funvisis, qué debes hacer en primera instancia. Y en segundo, la revisión y la aplicación adecuada de las normas sísmicas para que tu estructura, así como tú debes tener un buen comportamiento, tu estructura también, que sea capaz de resistir las cargas que te provoca un sismo y con eso tu riesgo será menor. ¿Se sorprenden las autoridades y los ingenieros de que los barrios de Caracas no sufrieron mayor daño? Bueno, fíjate, eso es un tema de estudio, porque ¿qué pasa cuando sucede un sismo? Un sismo genera diferentes ondas y las ondas afectan de manera diferente los suelos. Es un tema de estudiar de nosotros por qué no afectaron los barrios. No es que las estructuras de barrios sean mejor diseñadas que los edificios, eso no lo podríamos decir. Sin embargo, la característica que ha tenido el sismo hizo que los suelos no activasen o ampliasen la onda. Bueno, esto es un tema que tenemos que estudiar, sobre todo ahí hay que tener cuidado de decir de que esa práctica constructiva es mejor, es una práctica popular, con valor, con sentido, pero tiene que ser evaluada y que no puede ser comparada de manera, digamos, de manera no científica, ¿no? Francisco, gracias por habernos recibido y habernos dado esta explicación para tratar de entender esto que nos ha venido pasando a los venezolanos durante estos días. No, gracias a ustedes por el espacio y espero que esto sea útil para quienes nos hayan visto. Gracias también a ustedes por habernos acompañado durante esta entrevista. Estuvimos conversando con Francisco Garcés, ingeniero civil. Hasta una próxima oportunidad.